Señores, nos hemos enfrentado a una de las semanas más desgarradoras en la memoria histórica de la República Dominicana. La tragedia del Jet Set ha sacado a flote no solo el dolor de las familias, sino también las profundas fallas estructurales del Estado dominicano en momentos de emergencia. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, colapsó ante la avalancha de cadáveres, revelando la cruda realidad. No hay suficientes patólogos forenses, no existe un protocolo nacional claro para el manejo de cuerpos en desastres de gran escala. Y como es de costumbre, la reacción de las autoridades del gobierno llegó tardía en este caso, porque ya se han anunciado una serie de medidas para asistir a las familias ante esta tragedia. Se anunció que se van a incorporar contenedores frigoríficos para procurar la preservación en la medida de lo posible de los cuerpos que ya tienen varios días y que han presentado estado de descomposición. Así también para agilizar los trámites, para procurar una entrega lo más rápido posible dentro de la demora. Nuestros héroes, los bomberos, la defensa civil, hicieron lo posible, pero a veces lo posible no es suficiente. El día de hoy vamos a estar viendo al detalle todas estas situaciones para poder llevarnos, aunque sea un aprendizaje, y que todas estas muertes no pasen en vano. Esto y más en este su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. Señores, prácticamente han transcurrido 4 días desde la tragedia, ese martes 8 de abril, que apagó la vida de cientos de dominicanas, de dominicanos y hasta de extranjeros. Un hecho que puso los ojos del mundo puestos sobre la República Dominicana. Y no es para menos, ya que esta tragedia del Jet Set, como saben muchos de ustedes, está entre las más grandes de su tipo, por cómo ocurrió. Ya que esto, señores, no fue provocado por ningún desastre natural, ni ningún evento externo, hasta lo que se conoce al momento. Y eso ha consternado, la sorpresa de esta tragedia ha consternado no solamente a la República Dominicana, sino al mundo. Múltiples noticieros internacionales vinieron a cubrir esa fuente. Vimos a las propias autoridades dominicanas, al director del COE, a las autoridades de la Defensa Civil, a la Policía Nacional, al propio presidente de la República, consternados por este hecho, señores. Un hecho que ha quebrado a la sociedad dominicana, que ha apagado el sentir alegre de muchos de nosotros. Ahora bien, señores, estamos en un momento delicado, en un momento donde cada una de nuestras palabras tienen que ser cuidadosamente colocadas, porque hay sensibilidades, porque hay familias que aún no han tenido la oportunidad de darle cristiana sepultura a sus familiares, a las víctimas afectadas de este hecho. Es un momento que hay que llamar a la cautela, a la prudencia y sobre todo, señores, mucho se ha dicho de que no es un momento para buscar culpables, sino más bien para procurar consuelo dentro de tantas familias afectadas por este hecho tan lamentable. Ahora bien, señores, con ese mismo ejercicio de responsabilidad, con ese mismo ejercicio de responsabilidad que nos ha caracterizado, nosotros, en términos de sacar una conclusión, vamos a dejar eso más adelante y se lo vamos a dejar a las autoridades. Nosotros no somos ingenieros, no somos especialistas estructuralistas para concluir qué pudo haber provocado esta catástrofe. Ahora bien, hay otras fallas sistémicas, estructurales del Estado dominicano que han sido bastante visibles. Y no a modo de crítica o de culpar directamente a nadie, porque muchos de estos problemas son problemas desde hace tiempo, pero se hace necesario que nosotros reflexionemos en torno a las precariedades que caracterizan organismos tan sensitivos como el INACIF. Desde hace tiempo, este organismo, señores, ha venido presentando una serie de fallas que son importantes. Pero como la demanda hasta el momento no había sido masiva, esas debilidades no se habían proyectado con el nivel como pasó hasta ahora con esta tragedia del Jet Set. Y hemos visto, señores, y yo recuerdo, de hecho, el caso de un familiar que me tocó de cerca, que este falleció producto de un infarto en el centro de la ciudad
y el INASIF duró horas para ir a levantar el cuerpo. Y si bien se necesitan una serie de protocolos para poder entregar a las víctimas fallecidas, no es menos cierto, señores, que no fue solo por un acto de alta demanda, sino también por falta de un protocolo específico, coordinado para este tipo de desastres. Porque ese tío que no sobrevivió a un infarto hace unos años, duró horas tendido en el suelo porque INASIF no pudo irlo a buscar. Y en ese momento no había una demanda masiva de levantamiento de cadáveres. Era un día normal, un día común y corriente. Pero ahora los dominicanos nos vimos ante la necesidad de reclamar masivamente cadáveres de familiares. ¿Y cuál fue la sorpresa para muchos? Que el Estado no tuvo la capacidad en su momento, no solamente para atender la cantidad de solicitudes, sino que se vieron fallas graves en el manejo en cuanto a procurar una dignidad de esos cadáveres, señores. Y ustedes dirán, Miguel, pero fue una catástrofe que nadie se esperaba. Y las autoridades actuaron de manera activa. Y eso es verdad. Lo que pasa es que una cosa no tiene que ver con la otra. Esta reflexión yo no la estoy haciendo hacia los actores, sino al sistema. Porque no es menos cierto que esos rescatistas, señores, trabajaron con todo lo que pudieron. Trabajaron con el corazón, trabajaron con la fe, trabajaron con la determinación de sacar con vida la mayor cantidad de personas posibles. Pero no le prestaron menos atención a los muertos. Con ese mismo ahínco, ímpetu, responsabilidad, procuraron trabajar hasta que allí no quedara un solo cuerpo por levantar. Y eso hay que resaltarlo. Incluso para las pocas herramientas que tenían, para las precariedades que tenían, hasta con una rapidez sorprendente. Y eso hay que resaltarlo. Igual los médicos, igual los centros de salud de la República Dominicana, públicos y privados. Los privados se pusieron a disposición de inmediato para soportar la cantidad de demandas médicas que iban a haber a raíz de esta catástrofe. Ahora bien, señores, esto no quita una falla sistémica de una falta de protocolo que fue notable, que fue visible y que expuso a una gran cantidad considerable de familias de las víctimas en una doble agresión. Una agresión ya, un trauma ya generado por esta tragedia y luego un trauma posterior en imposibilitarle obtener a tiempo los cadáveres de sus familiares. Tener que exponerse al hedor, tener que exponerse a la descomposición de cadáveres porque no se activó a tiempo un protocolo. Miren, señores, desde las primeras horas de la madrugada del martes, ya se sabía que se estaba enfrentando un problema grande, un problema grave. Era suficiente pararse en las periferias del jet set para ver que la República Dominicana estaba viviendo en ese momento una de las peores tragedias que nos habían tocado como nación, si no la más de este tipo, la mayor de este tipo. Y evidentemente, las autoridades pertinentes, el COE, la Defensa Civil, los bomberos, señores, de inmediato se pusieron manos a la obra. Incluso hasta transeúntes que iban por allí caminando narran sus historias que se incorporaron de inmediato a buscar a las víctimas, a levantar a los cuerpos, buscar a los vivos, a hacer sus labores de rescate. Pero esto no fue suficiente porque no había un protocolo claro. Y a medida que se fueron integrando las autoridades, esa falta de protocolo se fue evidenciando hasta en la comunicación, en la confusión. Y eso fue de muy mal gusto. Y ya no hay nada que hacer. Ya los errores que ocurrieron no se pueden recoger. Pero sí se hace necesario que la vida de tantas personas, de personas inocentes, que perdieron ese día todos sus sueños, no sean en vano. Y hay una sola forma de remediar, identifico yo, de resarcir mínimamente, por lo menos la vida de tantas personas, sirva para prevenir
para prevenir la integridad de otros en el futuro. Porque no es menos cierto que la República Dominicana está expuesta a diario a sufrir este tipo de situaciones como la que ocurrió en Jet Set. Solamente la mano divina ha intervenido, señores, porque muchos han hablado aquí de la falta en cuanto a la presencia de Dios. Han cuestionado algunos que dónde ha estado Dios en esto. Dios ha estado en cada uno de esos edificios, en cada una de esas infraestructuras que están igual o quizás en peor condición que la que estaba aparentemente ese techo del Jet Set, porque todavía no ha habido un peritaje, y que no han colapsado. Ahí ha estado Dios, en el puente de la 17, en una de las cortes de la República Dominicana que una jueza denunció ayer que se está cayendo a pedazos. Y en cada una de las obras que todavía no han colapsado en la República Dominicana. Ahí ha estado Dios. Lamentablemente el martes le tocó a las víctimas del Jet Set. Lamentablemente, cuánta gente valiosa perdió la vida. Ahora bien, ¿cuántos niños, señores, se quedaron sin sus padres? ¿Cuántos niños huérfanos? ¿Cuántas familias destrozadas? Eso no puede quedar en vano. Esas muertes deben de servir para algo. Y por eso, aunque sabemos que estamos en un luto, todos, algunos más que otros porque nos tocó este problema de manera más directa, debemos identificar que desde que pase este luto, señores, debemos de activarnos para identificar cuáles son esas obras que continúan poniendo en riesgo a miles de familias en la República Dominicana. Y le quiero hacer un llamado especial, con todo el respeto, con ese dolor que le embarga ahora mismo, y sabemos que no es momento para eso, pero para que luego que pase esta situación, al señor Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, uno de los mayores afectados en este caso, o uno de los afectados en este caso, wow, perdió su hijo, una cosa terrible. Señor Eduardo, cuando pase todo este duelo, usted va a contar con el respaldo de toda la República Dominicana si se dispone a intervenir de manera directa a esas obras que están afectadas. Usted va a contar con todo el respaldo de la República Dominicana, solo que se lo disponga. Sabemos que en estos momentos usted está atravesando un momento difícil, que nadie quisiera estar en sus zapatos. Usted mismo en una entrevista dijo que lo que más le dolería, su mayor miedo es perder un hijo. Mire qué ironía tiene la vida, es una cosa increíble. Pero sabemos que Dios Todopoderoso, le va a dar la fortaleza a usted y a todos los familiares de esas víctimas. Dios le va a procurar, le va a ayudar para que encuentren de donde no tienen la fuerza para continuar viviendo. Y cuando encuentren esa fortaleza servida por Dios, los que tienen un cargo de responsabilidad o que pueden hacer que las cosas no sean igual después de esta tragedia, van a contar con el respaldo de la población dominicana también, para que si así se lo disponen, esto no vuelva a ocurrir. Y si ocurre, porque ya toca por un desastre natural, la cantidad de muertes no sean tan amplias. Porque yo preguntaba en días pasados, señores, esto pasó de manera fortuita, esto pasó sin que nadie se lo propusiera de manera directa. Fue un accidente, indiferencia, dejadez, irresponsabilidad. Vamos a dejarle eso a los peritos. Vamos a dejar que el informe hable. Ahora bien, independientemente de lo que provocó el colapso de ese techo del Jet Set, no es un hecho único. Nosotros estamos expuestos, señores, a una falla o a varias fallas en las placas tectónicas del Caribe, a las fallas del Caribe. Nosotros estamos expuestos y somos susceptibles a sufrir en cualquier momento un mega terremoto. Y la República Dominicana tiene que preguntarse hoy, ¿estamos preparados para atender a la demanda de 10 catástrofes como la de Jet Set ocurriendo al mismo tiempo? 2, 3 ocurriendo al mismo tiempo. Eso es lo que se debe de estar preguntando el pueblo dominicano. Ante el colapso de INASIF por la insuficiencia de patólogos forenses. Tenemos que aprender de esta desgracia, por lo menos para honrar la memoria de los fallecidos. Tenemos que aprender de esta desgracia para por lo menos
darle un espaldarazo a esas familias que hoy se encuentran sin aliento. Y por eso nosotros procuramos que luego de que pase este duelo, los organismos pertinentes, competentes, se activen inmediatamente para hacer un levantamiento de estas situaciones. El ingeniero Osiris de León fue designado cuando la catástrofe en el paso a desnivel de la 27 de febrero para ver todas las obras del país que estuvieran en una situación peligrosa, que estuvieran en una situación de desgaste. Y no se ha visto ese informe, señores, ya va más de un año. Señor Osiris de León, la sociedad dominicana le reclama hoy en día la necesidad de que usted entregue ese informe cuanto antes para que el Ministerio de Obras Públicas y los otros organismos competentes se activen de inmediato un protocolo de reconstrucción, de demolición, si así lo necesitan, las obras que no están aptas para mantenerse de pie. La República Dominicana no puede evitar, las autoridades dominicanas no pueden evitar que una catástrofe masiva cobre la vida de muchos, pero sí puede incidir a través de la prevención para que en el caso de estos desastres, por lo menos las pérdidas de vidas humanas no sean tan cuantiosas, señores. Hay que hacer algo, lo que esté en nuestras manos, tenemos que hacer el último esfuerzo, señores, para que de una vez por todas se incorpore la prevención en nuestras acciones. El Estado dominicano tiene fallas estructurales profundas que se evidenciaron con esta situación del jet set. Y es importante que nosotros podamos hacer algo. Ya muchos influencers evidenciaron el día de ayer todas las falencias. Eso del puente de la 17 es un ejemplo que somete miedo y se ha denunciado desde hace tiempo. Pero al ocurrir esto del jet set, nueva vez activó las alarmas. Nosotros mencionamos aquí esta semana la tragedia que ocurrió en La Vega, donde una empresa de muebles se derribó, colapsó por vicios de construcción. Así hay múltiples lugares en la República Dominicana. Yo les invito a que ustedes vayan a los principales barrios del país para que ustedes vean la cantidad de vicios de construcción que hay aquí en República Dominicana, en barrios de la gran capital y en barrios de Santiago y de todo el país. Eso es una labor ardua. Miren, señores, aquí no se debería de pensar en una obra de infraestructura nueva hasta que no se pueda avanzar en el atendimiento de estas obras que ponen en peligro y en riesgo a miles de vidas de dominicanos y dominicanas. Aquí, así como se piensa en obras de infraestructura innovadoras, modernas, también se deben de pensar en esas obras que ya quizá no cumplen con las cualidades de mantenerse de pie o que necesitan un reforzamiento. Porque no ganamos nada con tener torres, por un lado, bonitas, adornadas, y por otro lado, edificios que puedan poner en riesgo la vida de miles de dominicanos. Es importante que atendamos a esto. Señor Eduardo Estrella, usted ha sido una víctima hoy lamentablemente de esta situación, al igual que miles de familias. Pero aproveche el cargo que usted tiene como ministro de Obras Públicas recién designado para atender a esta urgencia que se hace cada vez más necesaria. Enviarle nuestros mensajes de condolencias a todas esas familias que han vivido un doble trauma. Un trauma de perder no solamente a uno, sino a varios seres queridos al mismo tiempo. Pero a la vez, otro trauma de no poder recibir los restos de sus seres queridos a tiempo. Y por el contrario, por una falta de un protocolo claro, por falta de herramientas, tener que verse en la necesidad, muchos de ustedes quizás, de no poder darle un velatorio y una cristiana sepultura en Campo Santo como se debe en el momento que se debe. Yo no quiero ser injusto con los cientos de profesionales que dieron todo lo que tuvieron para que esto se pudiera resolver, y eso hay que resaltarlo nuevamente. Pero también sería injusto no hacer algo después de la evidencia clara de la precariedad que hay en la República Dominicana en cuanto a los servicios de salud. Esto debe de acabar ya. Muchísimas gracias. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan respecto a este tema. Esto fue una entrega más de su espacio De Cara al Mundo con Miguel Sandoval.